siempre con éxito, por cierto, los pronósticos de los deseos, ¿no? Cuando alguien formula un pronóstico o cuando alguien manifiesta un deseo. Yo digo, por ejemplo, va a subir el dólar, ¿no es cierto? ¿Es un pronóstico o es un deseo? Eso hay que tratar de entender cuando alguien pronuncia una definición semejante. Entonces, ¿cómo entender en este contexto los dichos del intendente Mario Ishi, pronunciados ayer frente al presidente de la República, que aplaudió esos dichos cuando planteó justamente que las personas, la gente, el pueblo, se iba a rebelar contra la prensa? Lo escuchamos. Decirle a los medios, tengan piedad del pueblo, porque el pueblo un día se va a levantar contra los medios. No tengo duda de eso. No tengo duda, porque no puede ser tanto veneno hacia la población. Pero a los medios nuevamente, tienen una buena, viejo, no puede ser toda mala y pegarle al presidente como si fuese... Viejo, el pueblo sabe lo que estoy diciendo. El pueblo me entiende lo que estoy diciendo. Aflójenle, déjenlo gobernar. Bueno, muy bien. Nosotros venimos comentando hace mucho tiempo, y yo entiendo que este es el ámbito en el cual debe ser colocada semejante definición, no por Ishi, obviamente, sino por el hecho de que Ishi fue aplaudido por el presidente de este país, por el doctor Alberto Fernández, y siendo que a las 10 menos 10 de la mañana aún no ha, o 10 menos cuarto pasaditas, no ha rectificado su comportamiento, tengo derecho a colocar este comentario de Ishi, más el aplauso del presidente, y entiendo que también del gobernador Kicillof, en un determinado ámbito, ¿no? Hace mucho tiempo que se viene planteando en el mundo, y yo voy a comentarles ahora los últimos comentarios que ha habido al respecto, el problema de las democracias, ¿no es cierto? Cómo las democracias, esto fue una tesis súper interesante que presentó en su oportunidad un profesor de Harvard llamado Steven Levitsky, a quien tuve el privilegio de entrevistar para la CNN hace un tiempo, cómo las democracias se estaban autocomplicando desde adentro, ¿no es cierto? Eso es lo que se llaman regímenes autocráticos, es decir, regímenes que llegan al poder por el voto popular y que desde allí comienzan a alterar el sentido democrático de las cosas. Los últimos comentarios que ha habido en esta línea, no en la Argentina, en el mundo, son bastante elocuentes, ¿no? Por ejemplo, Javier Corrales, que es un profesor universitario norteamericano muy conocido, dijo: hay muchos países que están experimentando preocupantes procesos de desdemocratización. Hace muy pocos días, una gran historiadora británica y periodista llamada Anne Applebaum dijo que lo que hace especial el momento actual es que las democracias más antiguas y estables son las que están amenazadas. Nuestra colega argentina, Luisa Corradini, que trabaja en La Nación y escribió hace no mucho tiempo, acá tengo la fecha del artículo, lo guardé, en abril o mayo de este año, dijo: las autocracias electivas ganan terreno frente a las democracias. Y había sido el propio presidente Biden, y yo comenté mucho esta cuestión cuando Biden asumió a fines del año pasado y comentó el tema a principios de este año 2021, que bueno, que efectivamente había que promover una alianza de las democracias, considerando el avance en el mundo de los regímenes autocráticos, más o menos dramáticos o más o menos graves, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que complementé, si cabe, este punto de vista, planteando que el populismo, como noción, como idea, como ideología, como práctica, como quieran ustedes llamarlo, no alcanzaba para explicar ciertos acontecimientos mundiales. Es como que el populismo quedó como algo un poco anacrónico, ¿no es cierto? Y que de alguna manera ha sido siendo sustituido con el paso del tiempo por formatos más autocráticos. En la región lo hemos visto con toda claridad, ya mucho más allá, por supuesto, de Cuba y Venezuela. Lo vemos, por ejemplo, con mucho riesgo en el Perú. Hay mucha preocupación por el futuro de Chile, por el futuro de Colombia. Chile tiene elecciones a fin de año, de este año, Colombia el año que viene. Por supuesto México, ¿no es cierto? Ni hablar Nicaragua, por cierto. Y algunos inclusive países europeos, ¿no es cierto?, como Hungría o Polonia, en donde las libertades están muy amenazadas. Ni hablar, por supuesto, de China o Rusia, ¿verdad? Entonces me da la impresión de que este comentario de Ishi y el caluroso aplauso que siguió el comentario de parte del presidente Fernández se inscriben en estos impulsos autocráticos
que regulan el comportamiento de muchos países, sobre todo cuando esos países o esos gobiernos o esos regímenes empiezan con los problemas. Uno podría mirar la autocracia o los impulsos autocráticos como una respuesta de los gobiernos ante los problemas de carácter electoral, por ejemplo, de carácter político o económico. Los países que les va extraordinariamente bien, aún con la pandemia, no necesitan recurrir a esta clase de prácticas o de comportamientos. Entonces, yo le pondría a esta historia un semáforo rojo, pero mal. Es decir, me parece que ayer Argentina, que venía ya, digamos, por ejemplo, flirteando con regímenes autocráticos de manera bastante amigable, por ejemplo, con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, etcétera, ahora directamente presentó una amenaza. Es decir, esto no fue un pronóstico. No dijo, che, yo veo esto tan mal que la verdad que tengo miedo, por ejemplo, de que ocurra un disturbio en el cual las personas se las agarren con los diarios, por ejemplo, o con las radios, o con las páginas de internet, ¿no es cierto? Esto fue un deseo, fue un planteo, casi poco menos que fue un pedido, ¿no es cierto? Entonces, a ver, nosotros veníamos observando aquí muchos de los comportamientos del presidente Fernández y de sus complicaciones en el ámbito de la economía, de la política exterior. Ahora, nunca habíamos visto a Alberto Fernández aplaudir un planteo autocrático. Es la primera vez que pasa. Y curiosamente esto ocurre en un contexto político electoral dramáticamente adverso para el gobierno. ¿Qué puedo pensar entonces? Que cuanto peor le vaya al gobierno en el plano electoral, peor va a ser su comportamiento democrático. Ya acá olvidémonos del problema de la economía, del sueldo, del aumento, de la vacuna. Estamos hablando de la supervivencia de las prácticas democráticas en la Argentina, siendo que el presidente Fernández ha aplaudido a un energúmeno planteando semejante cosa. Ya esto excede la cuestión de decir, bueno, en realidad la culpa la tienen los medios, ¿no es cierto? Que sería, digamos, una respuesta política, digamos, clásica del kirchnerismo ante la adversidad. La culpa tiene los medios. Esto ya no es eso. Es más, esto tampoco es aquella escena de escupir las figuras de los periodistas en la Plaza de Mayo, como ocurrió con el doctor Castro, o con la señora Ruiz Guiñazú, o con el señor Joaquín Morales Solá. Esto es otra cosa. Es más, tan es otra cosa que vale la pena escuchar de vuelta lo que dijo el señor Ishi en el día de ayer. Decirle a los medios, tengan piedad del pueblo, porque el pueblo un día se va a levantar contra los medios. No tengo duda de eso. No tengo duda, porque no puede ser tanto veneno hacia la población. Pero a los medios nuevamente, tienen una buena, viejo, no puede ser toda mala y pegarle al presidente como si fuese... Viejo, el pueblo sabe lo que estoy diciendo. El pueblo me entiende lo que estoy diciendo. Aflójenle, déjenlo gobernar. Del presidente conocíamos una reacción, que ustedes la van a recordar seguramente cuando, hace algún tiempo, y creo que siendo jefe de gabinete, produjo un aviso en los diarios, conmemorando el Día del Periodista, diciendo, hoy estamos apretando a los periodistas, sí. Entre paréntesis chiquito con un fuerte abrazo, ¿no es cierto? Sí. Hasta esta estupidez había llegado el presidente, que es nada, ¿no es cierto? Ahora, ayer el presidente aplaudió lo que yo llamaría un impulso clásico autocrático. Un impulso clásico autocrático. Y siendo que el tema de la autocracia o de las autocracias está muy vigente en el mundo, yo creo que es un tema que implica un semáforo, una línea que la Argentina ha comenzado a transgredir.